Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. En nombre de la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Rectoría General, les doy la más cordial bienvenida al curso Acceso Universal al Conocimiento, Mejores Prácticas para Convocatorias CONACYT de Posgrado, PRONACES, ESNI y Ciencia de Frontera, que será impartido por el doctor Mario de Leo Winkler, a quien me da muchísimo gusto presentar el día de hoy. El doctor Mario de Leo es doctor en astrofísica por la UNAM, tiene un postdoctorado en divulgación por la Universidad de California, es director de educación y ex coordinador del proyecto NASA Fields, es exdirector del Sistema Nacional de Investigadores, es exdirector de vocaciones científicas en el CONACYT y también es divulgador desde hace 22 años y actualmente es nuestro director en la Dirección de Comunicación del Conocimiento en la UAM. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, Miriam. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos muchísimo su presencia. Y vamos a dar inicio a este curso, que esperamos que sea breve, y donde sus preguntas las estamos esperando a través de los comentarios de Facebook. Al final vamos a contestar la mayoría de las preguntas que lleguen, justamente para dar cabida a sus comentarios. Voy a compartir pantalla para empezar el curso. Permítanme un segundo. De acuerdo. Muy bien. Pues este curso pretende ver las mejores prácticas en convocatorias de CONACYT, en posgrado, en PRONACES, SNI y Ciencia de Frontera. Si tienen preguntas adicionales, nos las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales, Conocimiento UAM, en Facebook, Twitter, Instagram, incluso TikTok. Personalmente también a través de Twitter en Mario de Leo W y también nuestro correo institucional mariodeleo.winkler@correo.uam.mx. El índice de este breve curso es el acceso universal de conocimiento en términos de CONACYT, ver un poquito de terminología para no confundirnos entre divulgación, difusión y acceso universal del conocimiento, ver un poquito de esta percepción pública de la ciencia entre la ciudadanía y errores comunes que cometemos en el acceso universal al conocimiento como para tener justamente estas mejores prácticas. Vamos a hacer un especial énfasis, aquí llevaremos un tiempo considerable de curso en la horizontalidad dialógica, que consideramos que es uno de los modelos comunicativos más útiles para este tipo de acceso al conocimiento. Hablar un poquito de comunidades vulnerables y subrepresentadas, y ahorita veremos por qué. Creemos que es una incidencia muy valiosa en sus proyectos de esta índole. Ver justamente cómo está la terminología y la ley y los términos en las convocatorias CONACYT vigentes. Hablar de estas mejores prácticas ya en específico en las convocatorias CONACYT y hacer unas últimas consideraciones para aquellos que meten sus solicitudes al Sistema Nacional de Investigadores. El objetivo del curso, pues, es conocer esta normativa vigente, fortalecer su planeación y escritura de proyectos de acceso universal al conocimiento que ya son parte medular de todos estos proyectos y convocatorias CONACYT y que se consideran y acumulan, digámoslo así, puntos cuando ustedes someten su solicitud. Ya están las y los investigadores en los comités de evaluación muy al pendiente de estas partes de sus solicitudes. ¿Cómo hacer acciones asertivas en el acceso universal al conocimiento? Quisiera yo ahondar que vamos a estarlo manejando como AUC en sus acrónimos a lo largo de este curso. Conocer estas prácticas sugeridas y favorables y facilitarles a ustedes, teniendo varios conceptos sobre la mente y mejores acciones, su incidencia en comunidades en grupos vulnerables y subrepresentados. Hablemos un poquito de este acceso universal al conocimiento en términos del CONACYT. El CONACYT tiene una dirección de acceso universal al conocimiento que dice a la letra, este acceso universal al conocimiento es el derecho de la población a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico, que requiere de una política efectiva de ciencia abierta, que ponga a disposición del público los resultados de las investigaciones actuales y establezcan espacios que fomenten el reconocimiento de la diversidad de saberes.
¿Y qué se espera de este acceso universal al conocimiento? Pues que se vinculen con comunidades, aquellas comunidades que generan este acceso universal al conocimiento, que haya objetivos comunes y solidez epistémica, vinculación con las comunidades locales y regionales, que ahondaremos muchísimo en este curso, intercambio de saberes y recursos, que también hablaremos de ello en los diálogos horizontales, generación de sinergias en redes, abordaje de temas estratégicos, que hablaremos ahorita, e integración del arte como una herramienta del diálogo, hablando más, no nada más de STEM, divulgación, difusión y acceso, sino de STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Math. Y recordarles muy brevemente cuáles son estos 10 temas estratégicos en los PRONACES del CONACYT, que son agentes tóxicos y contaminantes, las cuestiones del agua y cuencas hidrológicas, la cultura, la educación, la energía, el cambio climático, la salud, la seguridad humana, los sistemas socioecológicos, la soberanía alimentaria y la vivienda. Justamente en ese sentido van los proyectos que está esperando el CONACYT en incidir de forma nacional, regional y local, y invitamos que sus proyectos sean en ese sentido. Ahora, para ahondar un poquito más en la terminología, pues de vez en cuando se usa de forma intercambiable, aunque no lo es, la cuestión de divulgación, difusión y acceso universal al conocimiento. Nada más para dejar preciso y con respecto a la terminología en este curso. La divulgación es comunicar conocimientos a la ciudadanía, a un público, pero utiliza un modelo de déficit donde quien otorga la actividad o una conferencia es quien sabe, y de eso se trata el modelo, y le está otorgando a personas que no saben necesariamente sobre el tema información. Este es un modelo vertical, no hay un diálogo, simplemente se otorga la información y a eso le conocemos como divulgación. Ya hay varios escritores doctos y escritoras de la comunicación del conocimiento que hablan que este es un modelo ya caduco. Ya hay que pasar más a modelos horizontales. Ahorita hablaremos de eso. La difusión es comunicar hallazgos entre la comunidad científica. Esto quiere decir de personas que conocen del tema con gente de esa misma comunidad. Entonces, la difusión es más horizontal, pero es ante una comunidad que es especializada. Entonces, difusión y divulgación no son lo mismo. El acceso universal al conocimiento es, y vienen los términos de CONACYT, algo que se hace de forma gratuita, específica para ciertas comunidades o en general, y requiere de múltiples modelos. Puede tener modelos divulgativos, de difusión y también metodologías dialógicas horizontales, justamente para hacer esta incidencia que tanto reitera a la letra. Ahorita vamos a revisar el CONACYT con respecto al acceso universal al conocimiento. Y afortunadamente, porque hemos escuchado mucho de comunicación de la ciencia, pues podemos ahondar mucho más y abarcar más, porque ¿dónde quedan las humanidades y la ingeniería en esa terminología? Pues no están, ¿no? Si hablamos de ciencias. Entonces, el conocimiento engloba todo tipo de ciencias, ingenierías, tecnologías, humanidades y ciencias sociales. Muy bien. Ahora, algo que es muy importante poner en su mente antes de iniciar más con los términos y las cuestiones de los cursos de CONACYT es esta percepción pública que tiene la ciudadanía en México de las y los científicos y de la divulgación y el quehacer científico. Me voy a un estudio publicado por la SOMEDICIT de qué ciencia requiere el ciudadano, donde se hace una serie de entrevistas en ciudades importantes del país y se sacan estos datos muy interesantes. Me permito leer rápidamente. 33% de las personas encuestadas dicen que los perjuicios de la ciencia son mayores que sus beneficios. Es un tercio de la ciudadanía en México piensa que la ciencia hace más mal que bien. El 23% dice que los beneficios son mayores que los riesgos. Entonces, bueno, ese es un cuarto de la población. 45% relacionaron palabras con connotación negativa a las ciencias. Las ciencias tienen que ver con desigualdad, deshumanización, riesgos, contaminación, dependencia y guerra. Y eso como ciudadanía, como científicas, científicos, como comunicadores, nos debe preocupar mucho. Y el 52% dice que tiene poco o ningún interés en temas de ciencia y tecnología porque o no entiende, o no tiene tiempo, o no le gusta, y peor aún, no necesita tener de los temas o no sabe cómo acceder a este tipo de información. La mitad de la población dice, me gusta, pero no sé por dónde. Y ahí es donde justamente nuestros proyectos, en todas las convocatorias que acabo de mencionar con CONACYT, tienen una responsabilidad gigantesca con la ciudadanía para hacer llegar este conocimiento de una forma amable, asequible e interesante.
Un estudio un poco más antiguo, pero de Peña en 2005, esto se hizo en el periódico Universal, dice que el 68% en la Ciudad de México de las personas entrevistadas consideran a la ciencia como atractiva. Entonces, bueno, hay un interés, ¿no? Y el 90% indica que debe haber más científicos en México. Entonces, básicamente la mayoría de la población dice más científicos para México. Pero el 8% quiere que sus hijos sean científicos. Entonces, más científicos, pero que no sean mis hijos. ¿Quién sabe quién se dedique a eso? Que lo haga alguien más, pero mis hijos, por las diversas razones que ya explicamos anteriormente, pues que no sean esos los que siguen los pasos de la ciencia. Entonces, ahí tenemos un gran campo fértil de trabajar justamente con estos proyectos de acceso universal al conocimiento. Y Martínez, en 2011, en una encuesta del INEGI, encuentra que el 58% de las personas encuestadas considera que las y los científicos, por sus conocimientos, pueden tener un poder que los hace peligrosos. Más o menos, esa idea de que el científico loco puede generar cosas como un Frankenstein, armas nucleares y demás, nos brindan mayores problemas que beneficios a la sociedad. Entonces hay que tenerlo muy en mente cuando hagamos estos proyectos. Ahora, los errores comunes en el acceso universal al conocimiento, les voy a decir varios, no son todos, son desde una perspectiva de múltiples años de realizar comunicación del conocimiento, pero se los pongo aquí porque los hemos visto muy comunes en actividades. Por ejemplo, ir a un lugar, hacer una sola incidencia, hacer una sola actividad, una sola conferencia, una sola observación con telescopios, por ejemplo, y se da mucho de astronomía, y no darle continuidad. O sea, vamos, incidimos y salimos y no sabemos más sobre el asunto. Entonces, no generamos relaciones con la comunidad. También de vez en cuando queremos incidir sobre comunidades, en particular, digamos, socioeconómicamente marginadas, jóvenes en conflicto con la ley, comunidades indígenas, pero llegamos sin ninguna conversación previa con estas comunidades y la verdad es que eso genera mucho escozor en las comunidades. ¿Quién nos preguntó si lo queríamos, si lo necesitábamos, en qué términos, en qué tiempos, de qué manera, para quiénes dentro de la comunidad? Nunca se habla. Y eso hoy en día cambia ya paradigmas con respecto a la comunicación del conocimiento. Otra cosa es no tener perspectiva de género, sensibilidad de grupos vulnerables o subrepresentados. Hay todo un movimiento en todas las ciencias y humanidades justamente para visibilizar estos grupos en nuestra sociedad de forma, pues yo creo, muy positiva. Y tenemos también que visibilizarles, hacer más presentes a las mujeres en las ciencias, humanidades, tecnologías e ingenierías y también crear actividades específicas para estos grupos vulnerables o subrepresentados. Otra cosa que no solemos hacer es evaluar nuestras actividades, porque nunca está mal dar un golpe de timón, mejorarlas y poder incidir de una forma más precisa, más, digamos, sí, quirúrgica con nuestro público objetivo. No realizar pruebas previas en las comunidades beneficiadas desarticula la actividad con la comunidad beneficiada. En el sentido, ponerles un ejemplo, yo trabajo con comunidades sordas y el no probar estas acciones, a pesar de que tengamos especialistas que nos acompañan en el diseño de actividades, pero al no probarlas con las comunidades puede dejar algunas cosas muy importantes fuera de su diseño u aplicación. Entonces hay que hacer una serie de pruebas, tomar notas y después cambiar y tunear, si me permiten el verbo, esas actividades. En muchas ocasiones consideramos que el acceso universal al conocimiento, la divulgación, es dar una conferencia. Y eso, pues posiblemente era correcto en los 80s, en los 90s. Actualmente todavía hay muchos espacios para ellos, pero les invitamos para que sus actividades las piensen más psicopedagógicas, lúdicas y multisensoriales. Otro error que normalmente hacemos es, como parte de un proyecto de divulgación o de acceso universal al conocimiento, es generar redes sociales para comunicarnos hacia afuera, crear micrositios con materiales, pero después no dar seguimiento. Entonces, pues ya tiene una vigencia establecida el curso, que muere en cierto tiempo y que la gente entra años después, ya no encuentra información actualizada, los vínculos están desarticulados en páginas web y verdaderamente algo que podría ser parte de un repositorio que pudiese dar acceso a la comunidad durante muchos más años se desvanece. Otra cosa que no solemos hacer en este tipo de proyectos es asociarnos con personas o instituciones que son expertas en divulgación, comunicación, difusión. Existen muchísimas personas que ya se están capacitando, hay instituciones que están dando especialidades, maestrías en métodos comunicativos de la ciencia,
o de divulgación, y hay que acercarnos a esos especialistas para integrarlos en nuestros proyectos. Otra cosa es desatender la comunicación audiovisual, y aquí sí hago un especial énfasis. Si no tenemos diseñadoras o diseñadores gráficos, no hay manera de hacer una comunicación efectiva. Estas personas con este perfil, por ejemplo, también de comunicación social y otras carreras afines, tienen una metodología muy precisa, muy estudiada de cómo comunicar cosas que son muy abstractas, complejas, y nos ayudan a que sean más divertidas, accesibles, entretenidas y atractivas, ¿no? Entonces hay que pensar siempre también en ese grupo que nos acompaña. Otra cosa es no hacer nuestros materiales parte de un acervo público y no iniciar desde un principio la programación con licencia libre. Nosotros aquí vamos a sugerir que se adhesionen a Creative Commons 4.0. Otras son realizar actividades que son extensas y muy focalizadas, abarcar mucho y apretar poco. Y consideramos, y aquí nos vamos al siguiente punto, que no hay públicos generales, no existen. Hay que modificar cada una de las actividades para un público diferente y entonces, digamos, si es para niños, se va a tener que hacer una versión, si es para adolescentes, se va a tener que hacer otra versión, si es para jóvenes adultos, otra versión, y no existe una presentación o actividad que ocupe y sea disponible y asequible para todas y todos. Entonces, siempre hay que considerar múltiples versiones y no necesariamente una actividad se puede traducir a diferentes grupos en edad, de género, etcétera. Entonces hay que saber a cuáles aplican. Donde quisiera yo hacer mucho énfasis en esta horizontalidad dialógica, que es la nueva punta de lanza, la frontera en la comunicación, en particular del conocimiento, y que no es fácil necesariamente realizar, pero que el CONACYT además ha hecho mucho énfasis en que se manejen estas metodologías horizontales. Y voy a utilizar los textos de Briones de la doctora Sara Corona Berkin, una participación mía también en los libros de horizontalidad, para hacer estas definiciones y hablar un poquito. Hay mucho texto, una disculpa, pero hay cosas que no quisiera que pasaran desapercibidas. Voy a leer. La producción sistemática, explícita y horizontal de conocimientos en colaboración presupone redefinir los límites entre interlocutores o consultantes, por un lado, e investigadores académicos por el otro, para introducir de manera franca una paridad que funciona en ambas direcciones. Entonces, estamos hablando de paridades entre investigadoras, investigadores y personas de cierta comunidad. Esta paridad comporta tanto negociar las respectivas agendas como conservar una alta capacidad de discutir, objetar, proponer, viendo hasta qué punto es posible mantener posiciones únicas o hasta qué punto es más productivo dar cuenta de heterogeneidades, analizándolas como dato relevante y fructífero en sí mismo. Hay que negociar, hay que escucharnos, hay que establecer puntos, hay que establecer metas, hay que objetar, hay que proponer. Y hay que dar cuenta que de vez en cuando no se va a poder llegar a un punto en común y que hay que tratar algunas cosas completamente por aparte, cada uno con su punto de vista y hay que integrarlas a los proyectos. Eso es lo que nos dice Briones en su escrito de 2020. Hay que transitar de entrevistas cuando vayamos a una comunidad y vayamos a ver cómo vamos a incidir sobre la comunidad, pues no vamos a entrevistarnos con los miembros de la comunidad. Queremos hacer ya de esos espacios convivencias y conversaciones. Para esto se requieren de múltiples incidencias, de múltiples juntas y saber quiénes en esas comunidades van a ser los interlocutores. A nosotros no nos informan de lo que sucede en la comunidad, se vuelven interlocutores de la comunidad. Pero también hay que establecer quiénes son esos interlocutores dentro de una comunidad que puede ser muy heterogénea y muy diversa. Nos dice Leiva Spira en un texto de 2008, seguramente no caerá bien a muchos, pero dice, dejar de lado el problema de la arrogancia académica, producto del racionalismo indolente que asume que el conocimiento científico es superior, más valioso que el producto por actores sociales. Si nosotros vamos a hablar con estas comunidades, si bien sabemos que traemos una serie de herramientas que se han trabajado durante años en nuestras instituciones y proyectos de investigación, ellos también tienen mucho que decirnos sobre cómo quieren verse representados, cómo incidir mejor, qué metas tienen, cómo podemos mejorar su comunidad y hacernos aportaciones al proyecto en cómo incidir, cómo hablar, cómo mejorarlo.
Entonces hay que escucharlos y hay que escucharles como pares. También Levi Speed dice, una política de producción del conocimiento que contribuya a transformar condiciones de opresión, marginación y exclusión y que produzca análisis académicos más ricos y profundos a través de la experiencia de colabor. En muchas de estas comunidades y en particular en México, que tenemos un gran rezago social, pues traemos un bagaje en las comunidades de haber sido oprimidas, marginadas, excluidas, y nosotros no podemos perpetuar en estos diálogos ese tipo de exclusión, sino que tenemos que hacer una labor más conjunta, más horizontal, más de escucha con nuestros participantes. Briones en 2020 dice, el procurar una horizontalidad de las relaciones que recree simetrías situacionales de las desigualdades estructurales que a menudo enmarcan las interacciones de los académicos con sus distintos interlocutores, desigualdades que obviamente si no son transformables a voluntad ni quedan de por sí neutralizadas por interacciones horizontales, ya que las enmarcan de todos modos. No olvidemos que ese bagaje va a estar ahí y si bien vamos a tratar de hacer un diálogo más horizontal, más igualitario, más incluyente, eso no quiere decir que vamos a resolver de fondo todas estas desigualdades y exclusiones históricas. Entonces no vamos a resolverlas, pero vamos a tratar de enmendarlas de alguna forma con nuestra incidencia en comunidad. Existen estos contextos, relaciones históricas, reclamos sociales, luchas de reconocimiento que se han creado pues históricamente por malentendidos, enojos y desconfianzas históricas, por centrismos en la producción del conocimiento, el eurocentrismo, el etnocentrismo, el centrismo académico y el sociocentrismo, entre muchos otros, ¿no? Entonces eso los tenemos que dejar de lado y ser un poquito más sensibles a las peticiones de estas comunidades. Ahora, también nos dice Corona y Kaitmeier en diferentes textos junto con Briones que pues lo que lo que les estoy dando yo aquí es, no hay una receta para divulgar horizontalmente. Hay una plétora de diferentes situaciones, de diferentes comunidades, de diferentes necesidades, y que bueno, no podemos seguir al pie de la letra, pero teniendo estas sensibilidades de que se lleva tiempo, de que vamos a buscar interlocutores, de que se vuelven ellos en parte del diálogo, coautores y proponentes de algunas soluciones dentro de la comunidad, pues podemos tener un mayor acercamiento mucho más certero para no ser incidentes de forma disruptiva y con poca educación en las comunidades. Podemos incorporar ciertos reflejos teórico-metodológicos, políticos y éticos para encarar estos desafíos heterogéneos, ¿no? Es lo que vamos a dar en este curso. Y algunas formas para desplegar estas metodologías horizontales en la producción del conocimiento tiene tres ejes del trabajo. El conflicto generador, saber qué interpela a la comunidad, cuáles son estas cuestiones históricas de las cuales hay un rezago o hay una desigualdad. Tener esta en las mesas, como dije, y generar interlocutores, una igualdad discursiva que se va generando con el tiempo y una autonomía de la propia mirada en el sentido de que las y los académicos tendrán su propia mirada con respecto al proyecto y los requisitos del CONACYT, las comunidades también tendrán su propia mirada y, como ya insistí, tratar de llegar a puntos en común y en algunos momentos entender que no se va a poder hacer en ciertos puntos y mantener esa autonomía de la mirada. Si la comunidad se quiere representar de cierta forma, tratar de mantenerla representada así en los documentos que vamos a someter ante el CONACYT. Hay ciertas formas que ayudan justamente a generar estas sinergias con las comunidades cuando hay ciertas demandas por parte de la comunidad. Podemos pensar que los productos de divulgación, de difusión, de acceso universal al conocimiento pueden tener autores o coautores y nosotros podemos hacer a las y los miembros de la comunidad que son interlocutores coautores de estos productos. De hecho, es una muy mala práctica, y no lo incluía anteriormente, no publicar los resultados de divulgación y acceso universal al conocimiento. Hay múltiples revistas de acceso libre que podemos nosotros publicar justamente estos resultados e incluir a los miembros de la comunidad. También podemos laborar de forma más horizontal, podemos tener compromisos de a qué va a llegar el proyecto, qué beneficios va a tener con la comunidad. Y, por ejemplo, en algunos casos, si ustedes se van a los textos de Briones, al final voy a dar la bibliografía, ellos estaban trabajando con una comunidad mapuche en el sur de Chile, y por ejemplo la comunidad quería que signaran, por ejemplo, el grupo de académicos
un escrito, un planteamiento ante el gobierno donde pues hacía referencia a la vulnerabilidad y el rezago histórico. Digamos, los académicos dijeron, eso no lo podemos hacer, es una posición política exclusiva, además de estos grupos étnicos, pero lo que sí podemos hacer nosotros es que las actividades los visibilicen a ustedes como quieran y visibilicen justamente este rezago, se haga un énfasis sobre ello en las introducciones, las conclusiones, en los escritos que se van a publicar en los productos de divulgación. Y esa es una forma justamente de acordar con las comunidades en esta visibilidad y tratar de cerrar la brecha ante este rezago histórico. Nada más recordarles que puede no haber consenso, pueden existir fricciones, eso ténganlo por seguro, hay que ser pacientes, hay que darle tiempo al tiempo y hay que generar este diálogo sincero, honesto y siempre respetuoso. Hay que tomar decisiones sobre qué priorizar, si es el presupuesto, si son las metas, si son los tiempos, si es la coautoría con los miembros de la comunidad, los interlocutores. Después se dan afectos que duran muchos años más y donde pues ya se vuelve uno parte de la comunidad o ya incide de forma personal en la comunidad y eso nos dará mucho gusto verlo en estos proyectos en conjunto con el CONACYT. Y también pueden ustedes considerar que dentro de la comunidad, pues en algunas ocasiones puede ser declinado, cancelado por ellos mismos y habrá que empezar de nuevo, buscar otra comunidad donde se pueda incidir. Y a eso va la profesionalización de la comunicación del conocimiento y del acceso universal al conocimiento, en el sentido de que nosotros hemos actuado de una forma muy vertical, de forma histórica, y necesitamos cambiar esos paradigmas y tratar de incidir de una forma mucho más horizontal, dialógica, incluyente y de pares. Para ponerles unos mapitas, y los vamos a ir utilizando a lo largo de este curso, antes de presentar el proyecto del CONACYT, se sugiere tener un anteproyecto donde ustedes ya iniciaron estas conversaciones, la definición de interlocutores con la comunidad, diálogos, negociar las agendas, los tiempos, llegar a ciertos acuerdos iniciales, establecer qué costos tiene el proyecto de acceso universal al conocimiento y cuáles van a ser los beneficios para la comunidad. Si ustedes ya tienen, y suele suceder con las comunidades académicas, ya saben en qué meses salen las convocatorias del CONACYT, ya traen un proyecto entre ceja, y bueno, ustedes no está de más que un par o un trío de meses antes empiecen a buscar a estas comunidades, a tener diálogos, decirles que no hay ninguna certeza de que se dé el proyecto, pero que iniciar estos diálogos le da mayor certidumbre y posibilidad de éxito. Y también, pues, trae beneficios para la comunidad. Hablando un poquito sobre comunidades vulnerables y subrepresentadas, quisiera hacer un listado muy breve porque después nos preguntamos, bueno, ¿cuáles son estas comunidades? Solo pensamos en ciertos que son más visibilizados. Tenemos comunidades de personas con alguna discapacidad, con neurodivergencias, de la diversidad sexual en México, indígenas y en particular un subconjunto de estas comunidades indígenas, las mujeres indígenas, un grupo extraordinariamente vulnerable, las comunidades afromexicanas, las mujeres en la ciencia. Yo nada más les recuerdo que en el área de ingenierías en el SNI, el nivel 3 solamente lo representan el 7% las mujeres, el 93% son hombres. Entonces todavía hay una gran brecha de género y machismo internalizado institucionalmente en las instituciones de educación superior. Y las mujeres en la ciencia son grupos vulnerables. Jóvenes en conflicto con la ley, lo que son estos reformatorios, por ponerlo en una terminología no adecuada, pero son comunidades que requieren mucha incidencia, que en algún momento saldrán de estas comunidades en conflicto con la ley y que regresarán, esperemos, a sus estudios, se incorporarán a sus estudios y que necesitan además acceso universal al conocimiento. Comunidades en México, y hay muchas, con marginación socioeconómica, adultos mayores, personas migrantes, que además tenemos muchas ahora, que además estamos teniendo en la frontera norte y son grupos de gran interés de beneficiarse del acceso universal al conocimiento porque no necesariamente están recibiendo una educación mientras están esperando pasar la frontera, entre otros grupos. Son comunidades que regularmente están olvidadas, que sí requieren un trabajo adicional en nuestra planeación, en nuestra sensibilidad
Y aquí es donde hacemos un particular énfasis en que ustedes inviten a personas asesoras o a sociedades, asociaciones civiles que ya tienen trabajo muy específico realizado con estas comunidades y que ustedes les pueden asesorar para tener estas capacidades, estas sensibilidades y saber cómo integrarse a platicar con estas comunidades. El tenerlos en la mente y generar acciones, actividades, materiales para todas esas comunidades mencionadas, genera un auténtico acceso universal al conocimiento. Eh, Son proyectos además que se han dado muy poco en la ciencia y en las humanidades y que son perfectamente publicables en revistas arbitradas. Entonces consideren que ahí tienen producción adicional para su proyecto con ACIT. Y además nos ayuda a resarcir el tejido social y atender pendientes con la ciudadanía, en particular en un país como el nuestro. Voy a hacer una muy breve revisión, pero no quisiera yo obviar la terminología legal del CONACYT, de cómo está mencionado el acceso universal al conocimiento en sus convocatorias vigentes a diciembre de 2022. Recuerden que parte de esta terminología y su redacción cambia cada vez que salen las convocatorias, pero digamos, creo yo que el sentido en lo que salga en 2023 va a ser en el mismo eje. Primero, hablar sobre ciencia de frontera. La ciencia de frontera en los requisitos generales, para que vean que el acceso universal al conocimiento está muy arriba en los documentos de todas estas convocatorias. Dicen que las y los investigadores interesados en participar en ciencia de frontera deben presentar una propuesta en extenso que deje claro los antecedentes y enfoques, así como las razones por las cuales el proyecto contribuirá a entre otras cosas, a la apropiación social del conocimiento. Entonces, debe estar integrado en su proyecto. El conocimiento generado por la investigación humanística, científica, tecnológica y la innovación debe socializarse y ser utilizado por la sociedad mexicana. Es un planteamiento primordial de ciencia de frontera en CONACYT. Y dice que los beneficiarios, los que reciben recursos de CONACYT, deberán presentar un resumen ejecutivo de su proyecto redactado con un lenguaje propio para un público en general. Ya de entrada, su proyecto debe tener una redacción, digamos, de cierto corte divulgativo para que también las y los investigadores que lo revisan y las personas que después van a los documentos de CONACYT entiendan también su proyecto. En programas nacionales estratégicos, en los PRONACES, se habla, la terminología es muy pasada, la de ciencia de frontera, también hablan de un resumen ejecutivo con lenguaje propio para un público en general, y también hablan hasta arriba de tener un impacto real, socializarse y ser utilizado por la sociedad mexicana, y que además debe de ser un dinamizador del cambio para el bienestar social. En las becas nacionales de posgrado que se otorgaron desde el año pasado, ya hay una obligación de las y los becarios de hacer una incidencia social. Si bien se hace de una forma sugerida, las actividades que se pueden hacer no están acotadas, sí hay un listado muy extenso de qué se espera de las y los becarios en su incidencia. Las y los becarios deberán entregar al Consejo el informe de la investigación documental de campo, de laboratorio, de cualquier otra actividad que lleve la constancia de actividades de retribución social. Entonces, algún documento debe estar por ahí en su informe. Si no, quedan ustedes en incumplimiento con el CONACYT y no se libera la beca. Deberán corroborar la entrega al CONACYT de un informe de investigación documental de campo. Lo dicen dos cachos diferentes para que vean, insisto, qué tan insistente es el CONACYT en esta retribución social, lo dice en dos apartados. Posteriormente habla de que las actividades que sugieren para las y los alumnos de posgrado son de manera enunciativa, más no limitativa, y este listado de actividades los tienen los coordinadores de posgrado. Pero se espera que tengan un compromiso de comunicación, colaboración e impacto significativo en la sociedad mexicana, a contribuir con diferentes estrategias para la aplicación de los resultados de investigación y comunicación para el mejoramiento de las condiciones de la vida de las familias y comunidades. Les queda muy claro qué hay que hacer. Entre un listado muy extenso, insisto, como de 20 sugerencias, me permití rescatar 11 que hablan de acceso universal al conocimiento.
Crear materiales multimedia y de comunicación social de la investigación. Presentar resultados de investigación entre grupos sociales. Impartir cursos o talleres de formación e innovación social. Elaboración de notas y artículos de difusión. Construir comunidades de aprendizaje y comunidades de vida. Traducir resultados en lenguas maternas de pueblos originarios. Ahí entra mucho la cuestión dialógica horizontal. Colaborar en actividades de animación sociocultural, de la misma manera, lo dialógico horizontal. Participar en procesos de educación y comunicación para la sustentabilidad y aquí en particular en comunidades. Organizar eventos de formación y promoción de vocaciones científicas, aquí en planteles de secundaria y bachillerato. Divulgar la ciencia y la tecnología a niños y jóvenes mediante cursos y pláticas. Y participar y organizar eventos culturales. Como verán, todo tiene una incidencia que, como sugerimos aquí, requiere de un diálogo previo, preciso, incluyente y que sume. En el Sistema Nacional de Investigadores es todavía, en algunos casos más preciso y en otros un poquito ambivalente, qué se espera de estos trabajos de divulgación y acceso universal al conocimiento. Primero y muy arriba en el reglamento, en el artículo 4, el SNI reconoce el mérito de investigadoras e investigadores en su trayectoria docente, académica y profesional, pero así también en sus actividades de acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales. Entonces ya se evalúa eso y que existan ese tipo de actividades en su periodo de evaluación. En el artículo 4, todavía ayudo más, los objetivos del SNI es fomentar eh, en la sociedad, digamos, que genera las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, la producción horizontal de conocimiento, ver cuáles son sus aportaciones y sus trayectorias en la difusión y divulgación del conocimiento de vanguardia y fomentar las vocaciones científicas o tecnológicas desde la educación básica y la consolidación de espacios accesibles, gratuitos, de divulgación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como personas mayores y grupos sociales en situación de discriminación, en particular por cuestiones de discapacidad o género y tratándose de comunidades originarias y afromexicanas, la promoción de ciencia abierta, el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, la divulgación, la difusión y la apropiación social del conocimiento. Entonces, de los cerca de 37,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, se espera que realicen esta incidencia en algún momento en su periodo de evaluación. Entonces, hay mucho que se puede hacer en México y siguiendo estas mejores prácticas lo podemos hacer de mejor forma. Ahora, en el artículo 12 se dice justamente sobre la evaluación de las comisiones dictaminadoras y los dictámenes estarán motivados por las solicitudes de ingreso, permanencia o promoción y debe de presentarse su trayectoria docente, académica y profesional en el fortalecimiento y consolidación de las ciencias, etcétera, y en el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales, así como en el avance del conocimiento universal. Entonces, ya es parte íntegra. Y esto es para todos los niveles del SNI. Para candidata o candidato, se pide promover el acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales a través de la generación de contenidos gráficos o audiovisuales o de otras formas de divulgar el conocimiento que sean difundidos en plataformas o revistas disponibles, preferentemente en Econacyt. Entonces, bueno, Econacyt tiene una revista para hacer ciertas publicaciones divulgativas, pero se está esperando, digamos, en sus plataformas universitarias. Insisto, hay múltiples revistas con revisión de pares que son de acceso abierto, donde ustedes pueden publicar estos resultados y es lo que espera el CONACYT ver justamente desde el nivel candidato. No es una sugerencia, es ya una obligación para ingresar, promoverse o permanecer en el SNI. El nivel 1 dice exactamente lo mismo y después para el nivel 2 dice cumplir con todo lo del nivel 1, que incluye justamente estos materiales gráficos o audiovisuales o divulgar el conocimiento. Y el nivel 3 tiene que cumplir con lo mismo. Entonces, nadie, digamos, se salva, por ponerlo de una forma, de generar estos materiales e esta incidencia. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de estas mejores prácticas en acceso universal al conocimiento, en la ciencia de frontera, en PRONACES y becas nacionales de posgrado, y después hablaré como qué se espera de la documentación en el SNI.
Lo dividí en dos. Para Pronaces y Ciencia de Frontera, como ya vimos, la terminología, los requisitos, la redacción es básicamente la misma. Entonces, nosotros recomendamos que se estructure un proyecto de acceso universal de conocimiento, que se establezca que ciertos recursos se otorguen a el acceso universal de conocimiento dentro del proyecto, que debe haber estrategias particulares de comunicación y para poblaciones en particular. Debe de haber un mecanismo de evaluación, debe de haber diálogos horizontales con comunidades, un diseño incluyente de actividades y unas metas bien establecidas. Para becas nacionales de posgrado, debido a que hay esta plétora de posibilidades de incidencia en la comunidad, y que, digamos, no se tiene que presentar un proyecto, no necesariamente habrá recursos para becarios nacionales para hacer esta incidencia, pues los requisitos que nosotros sugerimos cumplir son menores. Voy a empezar y voy a desmenuzar cada uno de estos 7 puntos para que ustedes vean a qué nos referimos a lo que debe de contener un proyecto de acceso universal de conocimiento dentro de un proyecto científico, humanístico, tecnológico de ingeniería en PRONACES o en ciencia de frontera. Un proyecto de acceso universal de conocimiento debe de ser innovador, debe de tener un impacto social que sea en beneficio de una comunidad, que incluya un diálogo horizontal en los términos que ya hemos establecido aquí, que sea incluyente, que debe tener actividades organizadas y racionales, evaluado y con indicadores generados por ustedes mismos, que esté relacionado y no desarticulado del proyecto principal de ciencia, humanidades, tecnología e ingeniería, que esté articulado con otras instituciones que tengan experiencia previa en realizar divulgación o trabajos con comunidades o con grupos vulnerables y subrepresentados. Debe de asignar un presupuesto a este proyecto de acceso universal al conocimiento y debe estar estructurado con recursos claros y costos asequibles, porque no necesariamente el recurso es infinito, eso ya lo sabemos. Ahora, una gran pregunta y algo que no logramos nosotros materializar en México es que la divulgación, el acceso universal al conocimiento, la difusión requiere de recursos. Y no lo digo yo, lo dice la Universidad John Hopkins, que es una de las principales del mundo, y habla que los proyectos de comunicación del conocimiento requieren una inversión de entre el 1 y el 5% de los recursos del proyecto académico. Entonces consideren, y eso ya lo que requiere, digamos, la vanguardia en la comunicación, que digamos de 1 millón de pesos, por lo menos 10,000 a 50,000 se van a tener que ir a estos proyectos para materializar las actividades, la incidencia, los materiales, etcétera. Ahora, ese 1 a 5% que sugiere la Universidad John Hopkins es independiente a los salarios o pagos de honorarios de las personas especializadas en comunicación del conocimiento. Si bien en algunas instituciones, y son las menos en este país, tenemos oficinas de divulgación, de comunicación del conocimiento, etcétera, y podemos hacer copartícipes a su cuerpo de especialistas en estos proyectos, en la mayoría de las universidades no las hay. Y hay que acercarse con estos expertas y expertos. Insisto, hay especialistas por parte de la UNAM, maestras y maestros por parte de la UAM, por ejemplo, y que serían una adición extraordinaria a sus proyectos donde verdaderamente garantizan un éxito y una incidencia quirúrgica con múltiples beneficios. Eh, y hay que ser eficientes. Y eso lo habilitan justamente los especialistas para trabajar en divulgación y en acceso universal de conocimiento, que sea con una incidencia sensible e innovadora. Ahora, las estrategias de comunicación y de población objetivo hay que ponerlos muy claramente dentro del proyecto. Hay que decir en qué comunidades o comunidad vamos a incidir, en qué tiempo y en qué lugares están localizadas estas comunidades. Hay que decir qué modelo comunicativo vamos a utilizar. Insisto, ya hablamos de la divulgación, que ha quedado un poquito rezagada ya en términos de la vanguardia de la comunicación, pero si ustedes deciden que va a ser divulgativa, pues hay que expresarlo de esa forma, si van a hacer difusión entre pares también, o si va a ser una cuestión más universal, horizontal y accesible, también hay que definirlo, ¿no? No se puede en un proyecto no decir cuál va a ser la forma de incidencia en las comunidades. Hay que tener muy presente, ya lo mencioné antes, no nada más a las y los expertos en
en comunicación en sus equipos, hay que tener a las y los diseñadores gráficos que nos permiten tener estos materiales de la manera más integradora, dirigida y precisa hacia nuestro público meta. Yo considero, y es una opinión muy personal, que si una actividad o material divulgativo o comunicativo no lleva un buen diseño gráfico, se puede tirar directamente a la basura, en el sentido de que no necesariamente va a llamar la atención, no necesariamente lo va a comunicar de forma asertiva. Ojo, no estoy hablando de artículos y notas, estoy hablando de otro tipo de materiales, pero sí requiere justamente esta sensibilidad gráfica, audiovisual que hacen las y los diseñadores. Hay que saber a qué nivel educativo vamos a hacer los materiales. Está dirigido a gente con una escolaridad de primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. ¿Cómo está el nivel educativo en las comunidades donde queremos incidir? Eso también nos permite saber qué grado de lenguaje, qué tanto tenemos que desmenuzar en sus componentes más esenciales lo que queremos comunicar y reconstruirlo para las comunidades a las que vamos nosotros a incidir. Hay que integrar a estas comunidades vulnerables y subrepresentadas y entonces decir, bueno, yo voy a incidir en una secundaria, pero además voy a generar materiales para personas ciegas en una secundaria. Entonces, nos permite trabajar en paralelo con respecto a estos materiales e irnos un poco más allá en la generación de estos materiales para estas comunidades vulnerables o subrepresentadas y actividades incluyentes que van justamente en el sentido de generar los materiales para estas comunidades. Insisto, no somos todólogos, no sabemos necesariamente que todo va a suceder como nosotros querramos. Siempre vamos a encontrar detalles cuando incidamos múltiples veces en las comunidades y recabemos los comentarios de las personas a las cuales estamos beneficiando. Entonces, hay que evaluar durante el proceso, hay que considerar que en algún momento vamos a tener un golpe de timón, que hay que cambiar las cosas, todo es perfectible, pero también tenemos que generar nuestros propios medidores de impacto. ¿Qué queremos medir? Normalmente las estadísticas, bueno, son tantas mujeres, tantos hombres de tal edad en la secundaria. También hay que medir un poquito si les interesó la actividad, si aprendieron algo nuevo, qué fue lo que aprendieron nuevo. Digamos, tener una serie de lluvia de palabras que se han incorporado al lenguaje de las comunidades que nosotros hemos incidido. Este lenguaje, digamos, más técnico puede ser relacionado con el proyecto académico, ¿no? Son pequeños medidores de impacto que ayudan mucho a saber si en verdad estamos logrando nuestro objetivo, si les interesa más pensar ya en una escolaridad superior, en una licenciatura, en qué licenciatura, si ya identifican a más científicas o científicos de México, humanistas, mujeres en la ciencia, por ejemplo. Esos son factores de impacto, medidores de impacto que podemos tener. Me regreso al inicio. Hablamos de cuánta gente hace una relación de palabras no necesariamente de connotaciones positivas con la ciencia. Entonces, digamos, ver cómo evoluciona esa connotación de ciertas palabras con la ciencia puede ser otro de estos medidores de impacto. En ese documento de la SOMEDICIT, de qué ciencia requiere el ciudadano, tienen algunas sugerencias de medidores de impacto y acaba de salir otro documento de la SOMEDICIT también, que es como generar proyectos de divulgación, que yo sugiero una leída justamente para la evaluación. Sobre diálogos horizontales, nada más haciendo una muy breve síntesis de lo que ya vimos, hay que identificar a estas personas aliadas, interlocutoras e interlocutores al interior de la comunidad. Hay que llegar a acuerdos y metas en la comunidad y cuando se hayan logrado esos acuerdos y metas hay que ponerlos en papel. Ese papel, esos oficios, esos acuerdos que lleguen a la comunidad, que estén signados por ustedes y por ellos, son un impulso gigantesco a su proyecto académico porque se muestra que su proyecto de acceso universal al conocimiento tiene un apoyo ciudadano, tiene múltiples beneficios ya acordados y que lo que está pidiendo el CONACYT que suceda a ese nivel en sus proyectos académicos tiene cierta certificación, tiene metodologías y está, digamos, escrito en piedra. Y por supuesto hay que incidir múltiples veces, como ya dije, y darle continuidad a estas actividades, no nada más ir y salirse de un día para otro. Se requiere ser sensible a las necesidades locales,
dar continuidad para garantizar una incidencia positiva, evaluar de forma periódica para conocer áreas de mejora y realizar modificaciones y dar seguimiento para mantener esta relación con las actividades y actividades a futuro. Post proyecto CONACYT, nosotros como institución podemos seguir teniendo un trabajo mano en mano con estas comunidades que serán muy agradecidas y que pueden tener múltiples beneficios sociales que tanto requiere México, que haga a las universidades una referencia y a sus grupos de investigación en el país. Decir que las y los científicos, los humanistas, los tecnólogos e ingenieros han hecho grandes beneficios para la población mexicana. Ya nos reconocen, uno va, y me permito, a pesar de que estamos en la UAM, decir que uno dice que es investigador de la UNAM en ciertos lugares y rincones de este país y se abren las puertas. Eso es lo que necesitamos todavía más en este país, abrir esas puertas para que la ciencia, el conocimiento, los hechos, los datos lleguen de manera más amable y con mayor confianza a nuestra ciudadanía. Y un diálogo horizontal pues permite entender las preocupaciones y necesidades de la comunidad, establecer un plan de acción afirmativa al interior de la comunidad, conocer áreas de oportunidad del proyecto en beneficio de la comunidad, cimentar esta relación de respeto y apoyo mutuo, fijar metas, costos, tiempos de ambas partes y agendar e implementar actividades durante el desarrollo del proyecto principal. Entonces ya vimos el mapita de arriba hace rato del anteproyecto antes de someter el proyecto al CONACYT. Hay que definir estos interlocutores, los diálogos, llegar a acuerdos, etcétera. Pero no está desdibujado de su anteproyecto la parte inferior, el académico. Las herramientas que se van a utilizar para generar un nuevo estudio, un trabajo de campo, una nueva maquinaria, un desarrollo tecnológico, etcétera, pueden traer beneficios de forma mucho más inmediata a la comunidad en la que se está incidiendo. Podemos trabajar toda esa cuestión de empoderar a las comunidades, de otorgarles nuevas herramientas, aplicaciones, etcétera, desde antes. No desliguemos lo que es de acceso universal de conocimiento del producto académico investigativo del proyecto CONACYT. Hay que diseñar incluyentemente, y aquí voy a hacer un gran repaso, nada más para darles una idea, porque de vez en cuando uno se pregunta cómo hacemos esta incidencia más incluyente en un acceso universal al conocimiento. Ya hablamos de las diferentes comunidades, pero la reitero, ténganlas en mente. En particular en México, las comunidades marginadas socioeconómicamente, las mujeres en la ciencia, personas con cierta discapacidad o neurodiversidad, la diversidad sexual, etcétera, etcétera. Y les voy a plantear, digamos, un proyectito que hice yo en la Universidad de California y en la NASA, y hablo un poquito más también de las cuestiones multisensoriales que habíamos hablado hace rato, en el sentido de no impartir una conferencia donde uno es un presentador activo, el público es completamente pasivo y nada más escucha y ve y no utiliza los sentidos. El utilizar los sentidos, el tacto, el gusto y el olfato, permite una retención 5 veces mayor de la información que se está otorgando. Entonces, de una retención normal de escucha y de vista del 15%, si tocamos, olemos, probamos cosas en una actividad, se incrementa el 75% de la retención. Entonces, yo soy astrofísico y lo que hicimos, porque hay una actividad con comunidades sordas, era pues ponerles y plantearles sobre la mente que hay ciertos olores que existen en el universo, que parte de la Vía Láctea huele a ron, y que hay cometas que saben a almendras rancias, o que hay un satélite en Júpiter de los 80 y tantos que tiene que huele a huevos podridos, que las estrellas resuenan como campanas, pero que cada una suena de forma diferente. Lo que acabo de hacer es referencia al gusto, al olfato, al oído. Y cada una de estas cosas tiene un trasfondo científico. Si me regreso al ron, hay las moléculas que le dan gusto y olor a ron en la Tierra, se han detectado en el núcleo de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Sabemos que hay volcanes que tienen azufre en la satélite Io alrededor de Júpiter, y sabemos de la heliosismicidad en las estrellas que hacen que retumben como campanas y que cada una, sin llegar al rango auditivo, suenen, entre comillas, diferente, ¿no? Entonces ya puse yo todo un esquema de multisensorial que habría que ver cómo lo aplico a la vida real en una actividad
Y además, para un público un poquito más general, no necesariamente de una comunidad vulnerable y subrepresentada, también acabo de hablar cosas que nunca habían escuchado y acabo de meter el pie, digamos, en su mente para abrir un espacio donde yo pueda incidir en ellos de una forma nueva. ¿Qué voy a oler del universo? ¿Qué voy a probar del universo? ¿Qué voy a escuchar del universo? ¿No? Entonces, para gente además que ya, digamos, se ha cerrado un poquito a la ciencia, que ha dado una connotación negativa a la ciencia, posiblemente abrimos un espacio de nueva inserción, atendiendo a los nuevos sentidos. Y es una forma para utilizar métodos heterodoxos e innovadores que nos permiten generar actividades para grupos vulnerables y subrepresentados. Me voy a focalizar en esto. Ya sabemos que no se escucha un audio, hay un audio aquí, una disculpa, pero las estrellas vibran, como ya dije, tienen heliosismos y cada estrella vibra como una campana en particular, ninguna es similar a otra. Pero digamos, esa heliosismicidad la tenemos perfectamente registrada y además nosotros podemos modificar las frecuencias de estos sonidos para llevarlo al rango auditivo. Entonces, teniendo esa información, y les hablo de una actividad particular que hicimos con comunidades sordas en Estados Unidos, fue que nosotros, pues esa vibración que no está en el espectro auditivo, manipulándola, la podemos llevar al rango auditivo de las personas y podemos escuchar a las estrellas resonar, ¿no? Y eso en sí es una nueva actividad de llevar el sonido de las estrellas a algún público y hablar como parte de esto, pues de las estrellas, de sus diferentes tamaños, de su diferente localización, de sus diferentes temperaturas, composiciones químicas, su desarrollo, etcétera, ¿no? Da pie para todo eso. Pero además, si lo queremos hacer nosotros para una comunidad vulnerable, nosotros decidimos con una escuela de sordos, donde tenían un laboratorio de vibraciones y de terapia de lenguaje. Esta escuela en particular tenía un piso de madera, no era un equipo muy costoso, era un piso de madera, una madera relativamente maleable que tenía dos bocinas gigantescas que apuntaban hacia el piso de madera y los sonidos más bajos, de frecuencias más bajas, se transmitían a través de estas bocinas al piso y los estudiantes se ponían sobre ese piso y sentían las vibraciones. Entonces, algo que no podían escuchar, que serían los sonidos que ya llevamos al rango auditivo de las estrellas, lo podían sentir como vibraciones. Y como las vibraciones son sonido, ninguna vibración de las estrellas es igual a otra. Todas son diferentes. Entonces era una nueva forma de comunicar el conocimiento y modificar una herramienta para que diferentes grupos pudieran acceder a ella. Es un método heterodoxo de comunicación del conocimiento y está dirigido a una población en particular que requiere una serie de materiales y precisiones específicos. Ahora, ya les hablé de una forma innovadora que se nos ocurrió de llevar la astronomía a esta comunidad en particular, pero diseñamos nosotros la actividad, ¿no? Ahora, no nos acompañaron maestras y maestros que trabajaban con estos estudiantes sordas y sordos. Pero no necesariamente todo lo que habíamos diseñado nosotros desde un lado y en algunos momentos en conjunto con las y los maestros, pues era algo que las y los estudiantes, también con su nivel de escolaridad y con ciertos niveles de pérdida de sentido del oído, pudiesen recibir de la mejor manera. Entonces, lo que hicimos fue tener unos grupos de pilotaje donde hicimos una serie de encuestas, les explicamos qué iba a suceder y entonces recogimos las encuestas hacia el final para saber si estas vibraciones habían sido, digamos, una sensación molesta, una sensación que les agradaba, si pudieron identificar las diferencias entre una estrella y otra, si les había divertido o no, si habían aprendido algo, porque al mismo momento que sucedían las vibraciones se presentaban explicaciones en una pantalla y además teníamos nosotros una intérprete de lenguaje de señas junto con una persona astrofísica que daba la presentación. Entonces, sí, había un lenguaje nuevo que se había identificado por las y los estudiantes o, digamos, y en la comunidad sorda, no necesariamente existe una seña para diferentes fenómenos astrofísicos. Entonces, si se había interpretado bien o si no estaban entendiendo la terminología. ¿Cómo funcionaba el laboratorio de sonido también? O sea,
qué capacidades tenía ese piso de madera, qué capacidades tenían las bocinas, y todo eso nos llevó a mejorar la actividad. Una cosa que encontramos es que nosotros empezamos con ruidos del espacio, ¿no? Las estrellas, pero no habíamos hecho la comparación de lo que ya conocen las comunidades sordas, que las vibraciones generan ruido, cosas de todos los días, que una tormenta con un trueno genera vibraciones en la ventana cuando sucede. Y esa fue una primera cosa que nos hicieron saber de, bueno, me estás hablando de ruido en el espacio, pero podemos nosotros primero empezar con lo que conocemos en la Tierra y de ahí pasar al espacio. Entonces tuvimos que empezar desde fenómenos naturales en la Tierra e ir avanzando hacia el espacio, ¿no? Y no nada más las estrellas generan vibraciones, sino que la radiación cósmica de fondo, que es lo que sobrevive de la gran explosión en la formación del universo, también genera vibraciones. Hay que llevarlas a rango auditivo, que Saturno, por ejemplo, está generando vibraciones porque emiten radio, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que encontramos es que podíamos hacer un viaje a través del universo desde la Tierra, pasando por las estrellas, por los planetas y después hasta los confines del universo a través de estas vibraciones. Y entonces fue la excusa absoluta para hablar de un montón de cosas en el universo a través de vibraciones para una comunidad sorda. Eso llevó diálogo, fue muy atractivo para la comunidad, se nos requirió hacerlo muchísimas veces porque era una actividad extraordinariamente efectiva para estas comunidades, que además recibió una evaluación ya final cuando se produjo con los grupos, que fueron de primaria y de secundaria, y si resultó útil, pues tuvimos nosotros para reportar y publicar en una revista, además de arbitraje doble ciego, ¿no? Y después se promocionó de boca en boca esta actividad y se nos fue requiriendo en revistas diferentes y que habláramos de ella. Incluso llegó a un artículo que publicamos en Nature. Entonces, decirles que, digamos, les estoy dando un ejemplo de cómo se trabajó de forma innovadora a partir de algo que ya conocemos normalmente en una ciencia en particular y cómo la fuimos adecuando y trabajando con una comunidad para llegar a un producto final que les sirviera a ellos, que atendiera sus necesidades, que incluyera sus recomendaciones y que fuera en beneficio para todas y todos. Aquí les muestro justamente a la comunidad, la escuela sorda de Riverside, este piso de madera es el que está en negro y había estudiantes que querían poner todo el cuerpo completo contra el piso para sentir estas vibraciones, pero además eran muy, muy, muy particulares, muy divertidas sentirlas y estaban además acompañados por esta explicación, por videos, que hacía mucho más asequible toda la información que estábamos dando a ese nivel. Y en sus manos ven ustedes el ejercicio de evaluación que se iba llenando en ese momento y que tenía caritas felices, me gustó, no me gustó, etcétera, etcétera, que hacía la evaluación mucho más sencilla. Para poner también en perspectiva y darles una tablita de referencia, eh, hay diferentes requisitos para diferentes grupos vulnerables y subrepresentados. Digamos, para grupos con marginación socioeconómica o geográfica, necesitamos materiales que sean asequibles, que se puedan comprar y que se puedan reproducir con facilidad. Incorporar a los padres de familia o algún familiar suele ayudar mucho porque mucha gente no se quiere acercar a estas actividades porque siente que no es para ellos, ellos no tuvieron una educación media o media superior, o superior incluso, y acercar a la familia con las y los alumnos, los niños, ayuda a que se integren y vean que las actividades son para todas y todos y que pueden acceder a ellas, que son gratuitas, que están diseñadas con cierta sensibilidad. Hay que ensayarlas previamente y sugerimos integrar a gente de trabajo social para incidir en esas comunidades. Para mujeres en la ciencia y en la diversidad sexual, también una incorporación familiar genera un sentido de comunidad. Ensayar previamente y incorporar especialistas de estudios de género es muy recomendable. Para personas con cierta discapacidad o neurodiversidad, sí se necesitan una serie de materiales que, uno, sean baratos. Les digo, si bien en este laboratorio que utilizamos ya estaban los materiales, hemos encontrado formas más baratas de realizarlo. Entonces, digamos, por ciertos requerimientos especiales, incidir en comunidades con discapacidad o neurodiversidad puede salir más caro
pero hay maneras de pensar en hacerlas más baratas. Podemos acercarnos también con diseñadores industriales. Tienen que ser materiales accesibles, incorporar a familiares o a las y los maestros que trabajan con estos estudiantes o comunidades es extraordinariamente recomendable, ensayarlo definitivamente e incorporar a gente que se dedica a la medicina, a la rehabilitación o a la psicología es muy recomendable. Con comunidades indígenas también materiales que sean baratos, fáciles de encontrar y que se puedan reproducir en las mismas comunidades. Pensar siempre que necesitamos traducir estos materiales en las lenguas, tratar de acercarnos más a las comunidades de esta manera y trabajar con lingüistas o antropólogos y otro tipo de especialistas en ciertas universidades que existen para realizar estos materiales. Y en jóvenes en conflicto con la ley, pues todo lo anterior. No necesariamente digamos, no se permiten meter materiales que pueden ser utilizados como armas. Eso incluye materiales incluso pesados, no necesitan ser cosas punzocortantes, ¿no? Entonces, hay días al mes que se le permite a los familiares acompañar a los jóvenes en sus comunidades, entonces posiblemente esos momentos sean buenos para incidir. Hay que ensayar previamente con esas comunidades y hay psicólogas y psicólogos en estas comunidades que les pueden apoyar diciendo justamente las particularidades de cada comunidad y cómo incidir mejor. No es lo mismo las comunidades de los más chicos jóvenes en conflicto con la ley que los más grandes adolescentes, que las mujeres jóvenes en conflicto con la ley. Tener materiales que sean baratos permite reproducirse dentro de las mismas comunidades. Ay, vimos esto y se necesitaba papel, tijeras, unos lápices de colores y demás, en vez de decir que se necesita pedir un material específico a un laboratorio, no, nosotros queremos la reproducibilidad. Queremos que se multipliquen estas acciones y que se haga, tenerlo con materiales económicos lo garantiza. El acompañamiento de familiares, ya dije, permite una mejor recepción de la actividad, hay que afinar los detalles a través de las pruebas y hay que tener una buena ejecución de la actividad junto con las personas especialistas y varias de estas cobras y hay que considerar esto dentro de los presupuestos. Finalmente, hablar de las metas del proyecto, ¿no? Hay que establecer fechas concretas, lugares concretos de incidencia, la población beneficiada, que sean congruentes con el cronograma del proyecto académico. O sea, cuándo empieza, cuándo termina, que se continúe durante la existencia del proyecto académico, que en los materiales que vayamos a producir garanticemos que sean de licencia libre y establecer cuáles son los costos para esos materiales y esos costos, o al menos el presupuesto otorgado, que nos permite hacer. Entonces, bueno, me voy de izquierda a derecha, ya hablamos del anteproyecto, generar los interlocutores, los diálogos, etcétera, pero posterior a la aprobación del proyecto en el CONACYT, viene ya el diseño particular de las actividades, la compra de materiales, la búsqueda de estas instituciones o individuos, asesoras y asesores, la prueba de las actividades antes de iniciar las actividades. Una vez que iniciamos las actividades, las implementamos, generamos indicadores y métodos de evaluación, podemos hacer modificaciones a estas actividades y volver a implementar con las modificaciones para generar el reporte final. Una vez que ya cierre el proyecto, nuestra sugerencia es darles continuidad porque los materiales ya están o comprados o diseñados, ya hay esta relación con la comunidad. Digamos, qué cosa mejor que seguir brindando beneficios a la comunidad y pensar, a la par de lo que se realiza en las actividades, que sea de licencia libre, con materiales que hagamos públicos, que mantengamos la comunicación a través de redes sociales y la disponibilidad de nuestros materiales a través de algún sitio web, por ejemplo. Estos cronogramas y metas deben de ser congruentes con la planeación en estas reuniones dialógicas horizontales con las comunidades. Se debe de hacer este cronograma de incidencia, los tiempos y los lugares en conjunto con la comunidad y definir muy claramente estas fechas de inicio y término, sabiendo que también va a haber un reporte técnico y financiero que hay que cumplir con fechas muy establecidas por el CONACYT. Y como ya había yo mencionado anteriormente, para garantizar que sean materiales de licencia libre, no está de más echarle un ojo a los principios de Creative Commons, la licencia 4.0, para saber qué hace libre un producto, ¿no? ¿Qué cuidados hay que tener con los créditos, etcétera? Y hay diferentes tipos de licencias Creative Commons, entonces a ver a cuál nos vamos a adherir. Ya habiendo hablado del proyecto y en particular de proyectos de PRONACE, Ciencia de Frontera y de becarios nacionales,
Nada más decirles unas cosas de qué se espera que metan los miembros del SNI en su solicitud para visibilizar que hicieron acceso universal al conocimiento a actividades de divulgación. El sistema y las comisiones dictaminadoras espera que haya constancias digitales o impresas escaneadas que sean adheridas a la solicitud. Esas constancias deben de tener una serie de requisitos. Debe decir su nombre de la persona solicitante, qué actividad fue, porque si no dice el tipo de actividad, pues puede ser cualquier cosa y puede ser demeritada por la comisión dictaminadora. Debe que decir cuándo sucedió, para saber si entra dentro de el periodo de evaluación, si no, también puede ser desestimada. Tiene que ser membretada definitivamente con la imagen institucional y debe tener firma, sea digital o sea signatario, ¿no? Y basta con cumplir, el SNI no dice con cuántas de estas actividades dentro del periodo de evaluación, pero basta con cumplir durante el periodo de evaluación con estas actividades de acceso universal de conocimiento, divulgación, difusión. Y hay que prepararlo en formato PDF, ¿no? O sea, se sube a la plataforma en ese formato lo que acabo de mencionar. Nada más como mensaje parroquial y ya cerrando este breve curso y pasar a sus preguntas en las redes sociales, en Facebook. Recordarles que esta Dirección de Comunicación del Conocimiento en la UAM está preparando para hacer público en nuestras redes sociales y que ustedes lo puedan tomar, un curso mucho más extenso de comunicación básica del conocimiento, donde les damos durante 8 horas un, los, lo requerido para darle estructura a una plática, a una actividad, a una acción con una comunidad o una incidencia incluyente, cómo diseñar estas actividades, cómo diseñar sus presentaciones, qué contenido deben de tener, qué cuidado debe de haber en el diseño gráfico también de sus presentaciones, cómo contestar preguntas del público, cómo ir estructurando la plática desde una pregunta, sus beneficios, su innovación, su incidencia social, etcétera. Entonces va a ser digamos, en 8 diferentes tomos, todos muy, muy compactos de media hora de duración para que ustedes puedan aprender mejores prácticas sobre cómo comunicar el conocimiento a muy diversas poblaciones a través de nuestras redes sociales. Y la bibliografía se las dejo acá. Las publicaciones de Briones, Cornejo, Corona Berkin con respecto a metodologías horizontales de producción del conocimiento son extraordinarias. Gran parte de estos textos son gratuitos, los pueden encontrar ustedes en el Centro Calas de la Universidad de Guadalajara, en su sitio web. También tenemos 2, 3 artículos de mi autoría que tiene que ver justamente con incidir de forma innovadora, heterodoxa e incluyente. Está ese artículo de Nature que les hablaba yo de cómo hacer en particular la astronomía más incluyente, un nuevo artículo que salió de instituciones de divulgación científica en México para mover el eje comunicativo hacia la horizontalidad. ¿Qué dice la Universidad Johns Hopkins con respecto a los recursos para este tipo de proyectos? Hablar sobre una investigación e incidencia descolonizada por parte de Leiva y Speed y estos encuestas y documentos muy valiosos que se han hecho en México, en particular por la SUMEDICIT, que habla sobre la gestión de la divulgación de la ciencia. Acaba de salir hace 2 semanas este documento y qué ciencia necesita el ciudadano para tener nosotros un sentido de pues qué opina la ciudadanía de las y los científicos, de lo que han hecho en las últimas décadas y qué deudas todavía tenemos como comunidad con la ciudadanía del país. Básicamente es todo el curso. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado y utilidad. Pues aquí me van a ir pasando las preguntas. Voy leyendo. La plática va a quedar guardada. Muchísimas gracias, Lupi. Aquí en la red social de Facebook la pueden acceder en cualquier momento y en nuestro sitio web vamos a poner un vínculo para que no tengan que pasar por todo el chorizo de lo que es Facebook y puedan encontrar más fácilmente este curso. Después nos preguntan, sí se debe entonces designar porcentajes para realizar divulgación dentro de los proyectos CONACYT. Sí, insisto, la Universidad Johns Hopkins recomienda el 1 al 5% del total del proyecto académico
para estos proyectos. Si el CONACYT aumentará la proporción de los donativos, no lo sé, pero digamos, si ya se incluye dentro del proyecto, seguramente será, si se aprueba el proyecto, pues ya se tiene esa adición, ¿no? Yo creo además, escuchando en algunos momentos a algunos evaluadores que dicen, ah, bueno, se tomó eso en consideración, le da además más fortaleza a el presupuesto del proyecto diciendo, pues no dejaron desatendida la parte de acceso universal al conocimiento, está integrada a los recursos del proyecto y entonces garantiza su aplicación. Y eso está mucho mejor visto por las y los evaluadores. Eh, si hay algún sitio en el cual se puedan registrar el curso, no, ese todo es completamente gratuito. Eh, ¿Cómo se puede comprobar una actividad de acceso universal de conocimiento en una comunidad? Hay múltiples formas. Ustedes son un subconjunto de una institución, muy posiblemente. Entonces hay que garantizar que algún nivel de la institución genere esas constancias. Esa es una. La segunda es que la misma comunidad, y por eso es importante tener estos diálogos previos a la presentación del proyecto con el CONACYT, generar el anteproyecto, esas cercanías, estos diálogos con las comunidades, establece quiénes son los interlocutores y quiénes van a firmar, digamos, los acuerdos con las comunidades. Esas mismas personas pueden ser signatarias de las constancias de que ustedes incidieron en la comunidad. Pueden ser constancias, pueden ser oficios, etcétera. En muchas comunidades y en particular algunas vulnerables y subrepresentadas ya están organizados en asociaciones civiles. Entonces, eso también puede generar las constancias requeridas y ustedes lo pueden adjuntar como comprobantes al momento de hacer reporte técnico ante el CONACYT. No nada más eso, sino el CONACYT siempre requiere que haya un registro fotográfico de las actividades. Entonces, nunca está de más tenerlo e irlo adicionando a sus reportes. Eh, de acuerdo, nos dicen que es muy importante estar en actividades y cursos para poder integrar los proyectos de comunicación de la ciencia. Estoy completamente de acuerdo. Y por lo que estoy viendo, básicamente estamos contestando eh, sus preguntas. El registro para el curso que viene, de que nos están preguntando de que hablé que era un curso básico de comunicación y conocimiento, no necesitan registrarse. Lo vamos a estar presentando en estas mismas plataformas en sus diversos módulos a lo largo de abril. A partir de abril se van a ir liberando, como su serie favorita de Netflix, estos módulos del curso y también van a quedar para registrarse a lo largo de los meses para que ustedes puedan tomarlo. Parte de ese curso, eso sí quisiera decir, es vamos a poder otorgar una constancia porque el curso va a tener ejercicios de comunicación del conocimiento. Entonces, si ustedes cumplieron todos los módulos, conocen ya, digamos, la teoría, la aplicación, las mejores prácticas sugeridas, y entonces el cumplir con cierta actividad al final del curso y tener una evaluación favorable por parte de un jurado o comisión evaluadora, les generará una constancia de nuestra parte. Entonces eso también podrá fortalecer algunos de sus proyectos o cuestiones al interior de sus instituciones. Bueno, pues nos pregunta Rodrigo Florencio da Silva si notas en periódicos que hablen de las actividades sirven para el CONACYT, hasta donde nosotros tenemos entendido, sí. También ustedes en las universidades hay órganos internos de comunicación social que pueden hacer notas sobre estas actividades y que también se pueden integrar al reporte técnico final del CONACYT. Entonces, digamos, hay muy diversas formas, gracias por recordarnos eso, hay muy diversas formas de que quede registro de que ustedes incidieron, que incidieron de múltiples formas en comunidades que sí lo requieren. Bueno, concluimos con este curso. Les agradecemos muchísimo el haber estado aquí con nosotros hoy. Esperamos que sea de su utilidad e insistimos, estará aquí para su consulta posterior a futuro. Muchas gracias, muy buena tarde, que estén muy bien.